Bueno, hermanos, vamos a culminar el análisis del pensamiento teológico de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Este teólogo que ha calado bastante en la práctica eclesial de muchos teólogos y también de misioneros, e igualmente del sector católico. Habíamos visto parte de su vida y cómo la situación en el que él se encontraba. Dietrich Bonhoeffer vivió justamente en ese periodo del nazismo, en el periodo en que Alemania se erige como una nación en búsqueda del dominio, ¿no? En búsqueda de vencer a las demás naciones en Europa. Hitler inicia esa Segunda Guerra Mundial con todas las ganas de querer avanzar y dominar Europa, ¿no? No solamente Europa, sino el mundo, creo yo, porque Europa en ese tiempo era prácticamente el mundo desarrollado, ¿no? Por el lado de América teníamos Estados Unidos, pero Europa concentraba todos los países desarrollados. Estamos hablando no más de hace unos 80 años, 80 años, fíjense, ¿no? Hace 80 años se terminó la Segunda Guerra Mundial y, y hubo pues gran masacre, ¿no? Gran incertidumbre, tiempo de guerra. Y entonces Bonhoeffer vive en ese tiempo, ¿no? Vive en esta Alemania nazi, donde él tiene que confrontar su cristianismo, su fe, su teología, o bien alinearse al movimiento nazi. Entonces, vamos a ver algunos rasgos de la teología de Bonhoeffer que lo llevan pues a tomar la decisión que él tomó, asumir su responsabilidad como cristiano desde su perspectiva, desde la perspectiva de, de un teólogo luterano, disidente en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? O en plena Alemania nazi, ¿no? Analicemos un poquito de eso. Aquí vemos a Dietrich Bonhoeffer en una foto, muchos de sus amigos o compañeros. Uno, Dietrich Bonhoeffer fue una de las figuras más relevantes del pensamiento teológico del siglo XX, cuya vida y obra se entrelazan con algunos de los momentos más oscuros de la historia moderna. Claro, la Segunda Guerra Mundial, que trajo millones de muertes, es obviamente un momento muy oscuro, un momento triste, dramático para la historia de la humanidad. Su pensamiento surge en el contexto del ascenso del movimiento nazi, ¿no? En Alemania. Bonhoeffer va a vivir también y va a experimentar las convulsiones que sufría Alemania en la llamada República de Weimar, la anterior al surgimiento del nazismo. La República de Weimar fue el caldo de cultivo para que el nazismo crezca, para que el nazismo evolucione como única posibilidad. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado, y esto ya tiene que ver con los gobiernos y cómo los manejan, ¿no? Cómo manejan sus países, ¿no? En estas situaciones en donde la nación no tiene mayor opción que optar por algo nuevo, suceden
estas catástrofes, ¿no? La República de Weimar, la República de Weimar, que es el periodo en el que Bonhoeffer vive, es un periodo convulso, es un periodo muy convulso para Alemania. Es, creo yo, el- uno de los peores momentos, uno de los peores momentos para Alemania. Y este periodo surge luego del final de la Primera Guerra Mundial. Es esa etapa de la historia alemana que va desde la caída del Imperio alemán en 1918 y se prolonga hasta el ascenso de Adolf Hitler como máximo canciller, ¿no? Jefe supremo del Tercer Reich, como él lo llamaba así, ¿no? En Alemania, en 1933, ¿no? La República de Weimar es un régimen parlamentario que se construyó en torno a una constitución que fue aprobada en la ciudad de Weimar. Y esto fue a un año del término de la Primera Guerra Mundial en 1919. Se denomina así porque el régimen político surgido en Alemania eh, fue una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Fue en la ciudad de Weimar donde se reunió la Asamblea Nacional y se proclamó esa nueva constitución que va a regir los destinos de Alemania los próximos años. Pero, ¿por qué fracasa esta República de Weimar? Ahora, esta república se caracteriza por una gran inestabilidad política, con 20 gobiernos distintos en sus 14 años. De 1919 a 1933, estos gobiernos fueron a menudo efímeros, ¿no? Debido a las divisiones, a las luchas que habían dentro de Alemania, ¿no? Y esto pues trae por consecuencia la elección de un líder, ¿no? Un líder, yo creo que Alemania estaba cansada de esa situación. Venían ellos de una mayor desgracia, que era la Primera Guerra Mundial, derrotados, obligados a pagar, y ahora, en, vamos a decir, como una opción para ellos nuevamente levantarse, eligen pues un estatuto, una norma, y esa norma les sale mal. Sus leyes, prácticamente su democracia era paupérrima, ¿no? Triste, ¿no? En 14 años tuvieron 20 gobiernos, fíjense. Creo que no es pura coincidencia, fíjese lo que puede pasar con estos gobiernos donde la gente no termina su periodo. Lo único que traen es caos. Y pueden elegir cualquier opción. Hitler fue la opción para estos alemanes. Finalmente terminarían arrepintiéndose más de lo que creo yo, habían experimentado anteriormente, ¿no? Bueno, es menester señalar que esta república tuvo solamente dos presidentes, ¿ah? ¿No? Uno que era Friedrich Ebert, que fue desde 1919 a 1925, y el otro fue Paul von Hindenburg, de 1925 a 1934. Fíjense, pero en estos dos periodos, van a haber 20 gobernantes, 20 cambios de poder. O sea, ellos van a seguir ahí, pero finalmente quienes van a gobernar son otros. Son las luchas intestinas que tenía Alemania en ese periodo. Eh, También recordemos que antes de esa Primera Guerra Mundial, Alemania era un grupo de reinos e imperios, ¿no?
y se le conocía como Germania, ¿no? Como el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y los francos. También se le conocía como Prusia anteriormente, ¿no? Ahora bien, ese periodo de convulsión fue el periodo en el que vivió nuestro personaje, ¿no? Bonhoeffer. Ese fue el periodo que él experimentó y sufrió, ¿no? También recordemos que Bonhoeffer no solamente vivió en Alemania, sino conoció varios países, ¿no? Holanda, Italia, España, Estados Unidos, Cuba, México y algunos otros más. Entonces, eh, eso es algo muy interesante que tendremos que señalar en la vida de Bonhoeffer, porque esos lugares que él conoce y ese momento que él sufre van a influir en su teología, ¿no? Van a influir en su teología, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ¿no? El contexto del, del nacimiento del nazismo. El periodo que vive Bonhoeffer justamente, Bonhoeffer nace en 1906, la Primera Guerra Mundial, él lo recibe a los 8 años, a los 14, eh, vamos a decir, sufre la derrota Alemania, y desde los 14 en adelante, y él a los 14, recordemos, él a los 14 tiene una decisión interesante, ¿no? En que él quiere ser pastor, quiere ser teólogo, y a los 20 él ya era doctor en teología. Entonces Bonhoeffer va a experimentar toda esa miseria y masacre que vivió Alemania en ese periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? El periodo entre guerras, ¿no? Él va a experimentar vamos a decir, la decadencia de estos modelos políticos como son el modelo democrático. A la caída, al término de la Primera Guerra Mundial, lo que va a pasar en Europa es el nacimiento de muchos totalitarismos. Va a aparecer, por ejemplo, el fascismo de Benito Mussolini en Italia. En 1920-21 ya aparece Mussolini, se, se apodera, se posesiona en Italia y empieza a desarrollar sus, sus estrategias, ¿no? Para consolidar Italia en Alemania. También recordemos que el franquismo empieza en España. eh, Recordemos también que en Rusia ya se empieza a desarrollar un modelo de corte socialista comunista, ¿no? Lenin, con la revolución rusa, con la revolución rusa. Entonces, ese es el periodo de agitación, el periodo de cambio, de violencia, en el que empieza a formarse Bonhoeffer, ¿no? Entonces, en ese periodo van a encontrarse cambios políticos como el que nosotros vivimos, violencia como el que estamos viviendo, dificultades económicas, el reclamo por libertades sociales, el acontecer de muchos movimientos, en fin, ese va a ser uno de los periodos más convulsos que le va a tocar vivir a todos los europeos, a los alemanes y en especial pues a Bonhoeffer. Entonces, así nos adentramos, así nos adentramos. Dice, en este momento es en el que surge pues la complejidad del pensamiento y las decisiones que tiene Bonhoeffer. El nazismo, el nazismo es un movimiento
totalitarista, pero a ultranza. ¿Qué quiere decir? Que no contempla que exista alguna agrupación, asociación, institución que escape al dominio y a las órdenes del nazismo. Entonces, para Adolf Hitler, el dominio tenía que ser total, absoluto, y todas las instituciones del país tenían que someterse. Entonces, quieran o no quieran, tenían que someterse, tenían que aceptar ese era el nazismo. Y había a muchas de estas agrupaciones se sometieron. ¿Quién sabe por qué razones, no? Por no entrar en problemas. La iglesia se sometió y entonces eh, todos estaban asentando, todos estaban asintiendo lo que Hitler haría, ¿no? Es ahí donde muy pocos eligen algo diferente. ¿Por qué? Porque el totalitarismo de Hitler era sencillamente absoluto. Si es que uno no hacía caso a las órdenes de Hitler, entonces su vida corría bastante riesgo. Ahora bien, Hitler, con ese ímpetu, había sometido no solamente a su nación, sino a otras naciones. A otras naciones. Esto ya cuando hablamos del periodo de la guerra, ¿no? Hitler avanzó en menos de un año, invadiendo Polonia, luego invadió Grecia, qué sé yo, Francia, invadió la mayoría de los países en Europa, ¿no? La mayoría de los países del este, menos Rusia, fueron invadidos, ¿no? Entonces, ese poderío, ese poderío absoluto que exigía Hitler, no solamente lo exigía para la gente de fuera, sino también para su gente. Y entonces aquí Bonhoeffer empieza a tomar distancia, obviamente, de esa posición tan poco democrática y enteramente abusiva, ¿no? La teología de Bonhoeffer, que se, que se desarrolla, se forja en ese periodo, se va a caracterizar por un enfoque eh, radical, así como la demanda del nazismo, los totalitarismos, ¿no? Eran radicales, así como la vida que se vivió en ese entonces era enteramente radical. ¿Qué quiere decir? Que si tú vivías en ese tiempo, pues ibas a experimentar dolor, ibas a experimentar tristeza, ibas a experimentar quizás indiferencia, y te invitaba pues, o bien, cuando tú mirabas una situación indignante, tendrías que hacerte tú el que no ha visto nada, ¿no? El que no ha visto nada. Ese tipo de vida que empezaron a vivir los cristianos, entre comillas, en la Europa del periodo de Hitler, pues va a ser como un insumo para la teología y vamos a decir, para el pensamiento de Bonhoeffer, ¿no? Él va a ser muy claro y muy tajante y va a tomar distancia de esa situación. Entonces, Bonhoeffer se va a encontrar con la palabra de Dios y va a encontrar en ella que
La Biblia, el cristianismo, el evangelio nos invita a ser personas que cuiden del prójimo, nos invita a ser pacifistas, nos invita a luchar contra la injusticia, nos invita a optar por el bien o por el mal y no someternos a una ideología que no venga del evangelio. Entonces, en ese sentido, un evangelio de entrega, un evangelio de sacrificio, es un evangelio cristocéntrico, una teología cristocéntrica. Entonces, recordemos que Jesús entregó la vida por los demás. Entonces, ahí encontramos la esencia del mensaje del evangelio, que es la entrega por los demás. Entonces, Bonhoeffer lo va a asumir así, ¿no? Ahí que él llame que esto es encarnacional, ¿no? Es cristocéntrico, pero a la vez de cristocéntrico es un evangelio en donde el hombre, donde el creyente tiene que hacer uso de su fe y ese uso de fe tiene que ser algo real, no es sencillamente aceptar algo y entonces decir, bueno, yo soy creyente y yo creo en Dios y entonces voy a, a orar o voy a encaminarme en mis plegarias para que Dios pueda solucionar los problemas que están sufriendo nuestros hermanos en tal sitio, ¿no? Entonces, fíjense, el desafío que Bonhoeffer coge a partir de su propia relación con la Biblia es que el creyente tiene que inmiscuirse prácticamente en las soluciones de este tipo de situaciones, ¿no? Ante, ante problemas graves, ¿no? Ante problemas de índole mayor, entonces las soluciones tienen que ser mucho más desafiantes. Entonces, para Bonhoeffer, el costo del discipulado y la vida en comunidad nos invita a asumir una vida de obediencia radical, de obediencia radical. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Ante el peligro de una injusticia, de una situación totalmente eh, inhumana, ¿no? La reacción, la respuesta de un cristiano tiene que ser en la misma medida, ¿no? Con la misma radicalidad y exigencia. O sea, el cristiano debe de evitar esa situación, debe de luchar contra esta situación. Esto es muy interesante porque el llamamiento, la invitación que hace Bonhoeffer y cómo asume él su llamamiento es, eh, vamos a decir, es muy, muy eh, comprometido, es muy comprometido, ¿no? No es una situación a la ligera. Él no asume su cristianismo a la ligera. Esto sí, eh, y esto me hace recordar en Pablo, sus últimos momentos, los últimos momentos de Pablo, ¿no? Cuando a Pablo le dicen, y él mismo lo cuenta en Hechos, en el libro de los Hechos, él dice, ¿no? Eh, por todos lados, el Espíritu me dice, por todos lados, el Espíritu me dice que yo no vaya, no me presente a Roma, ¿no? Que no viaje, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no?
Eh, ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿No? A mí me llama mucho la atención porque eh, Pablo va a decir, creo que yo, frases que todos los cristianos deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Pablo va a decir que él no iba a hacer caso de ello, ¿no? Eh, Él no iba a hacer caso de ello, sino antes bien terminar el ministerio al cual Dios le había llamado, ¿no? Esto es muy, creo que yo no solamente es una total obediencia al llamamiento que uno tiene, sino también es identificarse, es tener identidad, ¿no? Identidad. Es asumir el rol de, de lo que uno, a lo que uno ha sido llamado, ¿no? Entonces, eh, Pablo tenía esa convicción, ¿no? Dice, de nadie hago caso, ¿no? Sin antes cumplir la encomienda, el mensaje, ¿no? El llamamiento. Ahora, yo creo que Bonhoeffer fue todavía un paso más allá de Pablo. Me parece que Pablo lo hizo de manera, él obedeció a Dios, a Jesús, pero su obediencia lo hizo en una completa sumisión, ¿no? Pero Bonhoeffer va más allá. Eh, Bonhoeffer se involucra en el tema, ¿no? Entonces su radicalidad lo lleva a inmiscuirse en situaciones en los que uno podría decir, esto no me parece, ¿no? Entonces, complicadas, demasiado complicadas, ¿no? Entonces, pero esa fue la opción de Bonhoeffer, ¿no? Si él lo hizo con, con el corazón de servicios a Dios, ¿quién lo puede juzgar, no? Hay un pasaje donde dice, eh, nadie juzgue al criado ajeno, ¿no? Si él lo hace con amor, si lo hace para su Señor, entonces que su Señor lo juzgue, no el criado del criado del criado. En ese sentido, no tenemos por qué juzgar la acción que proviene de una legítima interpretación del Evangelio. Él lo asumió así, para él eh, seguir a Cristo implicaba pues obedecer radicalmente, ¿no? Entonces la gracia para Bonhoeffer en este sentido no es barato. O sea, no es que que Jesús a ti te da la vida, tú pasas a ser un creyente y, oh, qué feliz, y ahí nomás quedó. Él dice que la gracia no es barata, no se puede desligar del seguimiento real de Jesús, incluso cuando ello implique sufrimiento y muerte. A veces uno, en ese sentido, encuentra un facilismo total en la iglesia. Hay gente que se muere de hambre y van a orar por ellos. Hay gente que está enferma y van a seguir orando por ellos. Hay gente y niños que no tienen un pan, un plato de comida y van a orar. Cuando, señores, podrían muy bien ellos acompañar, comprar ese plato, cubrir esa necesidad.
prefieren orar. Entonces, ante eso, eh, es lo que Bonhoeffer señala, ¿no? Esa es una gracia barata. O sea, uno no puede desligarse de ese seguimiento real de Jesús, aunque esto implique el que nosotros tengamos que entregarnos a nosotros mismos, lo que tengamos, ¿no? Por último, si no tenemos nada en nuestra vida, ¿no? Entonces su teología insiste en una fe vivida en comunidad, donde los creyentes son llamados a ser Cristo los unos para los otros. ¿Qué quiere decir? Los creyentes están llamados a solucionar problemas. Estamos llamados a traer paz en un mundo de guerra. Y para Bonhoeffer, si eso implicaba, vamos a decir, participar en proyecciones, en planes para confrontar al enemigo visible, entonces hay que hacerlo. ¿No? Entonces, la perspectiva de Bonhoeffer desafía, vamos a decir, radicalmente al individualismo, ¿no? Ese, esa visión de que, bueno, ya pues, qué pena por ellos, ¿no? Qué pena por ellos, ¿no? Eh, o decir, no, bueno, bueno, a mí no me ha pasado, ¿no? En todo caso, a mí no me interesa eso, ¿no? O sea, que ellos se encarguen, ¿no? Que ella su fe de ellos, ¿no? Ese individualismo, desesperante más que todo, ese individualismo desesperante de una impavidad frente al dolor ajeno realmente es lamentable, triste, ¿no? Catastrófico, ¿no? No puedes estar impávido, no puede ser, vamos a decir, un asistente, no puede ser un, un invitado o convidado de piedra ante esas situaciones, ¿no? Uno tiene que hacer algo, como lo hizo Bonhoeffer, ¿no? Uno está invitado a traer soluciones. Por eso ahí el mensaje de Jesús, ¿no? Luz en la oscuridad, ¿no? Vosotros sois luz del mundo, dice, ¿no? ¿Por qué lo dice? Por el cambio, pues, por la solución. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué lo dice, no? Porque la sal preserva, cuida, sostiene, ¿no? Le da vida. Sin eso, pues sencillamente pasaron a ser más de aquel desecho. Y entonces, Bonhoeffer ha entendido muy bien ese apartado, ¿no? Y entonces insiste él en una fe vivida en comunidad. O sea, la preocupación por los demás es importante. En este sentido, él desafía totalmente al individualismo, ¿no? A ese conformismo. Y dice, no, solo el que obedece cree, ¿no? Realmente, ¿no? Solo el que obedece cree. Realmente la radicalidad de Bonhoeffer no es un mensaje lleno de líneas finamente elaboradas, ¿no? Con términos elocuentes, ¿no? Y figuras literarias románticas. No, no, no. Bonhoeffer es claro al decir, si tú no te involucras en la solución, entonces no solamente eres parte del problema, eres el problema. Eres el problema. Tienes que buscar la manera de cómo solucionar esto. Y entonces ahí encuentras la validez Bonhoeffer. Ahí encuentras. Ahora, miremos un poquito la cristología, ¿no? La cristología
de Bonhoeffer. Bonhoeffer tuvo esa cristología desde el sufrimiento, ¿no? Fácilmente Bonhoeffer se puede identificar con muchos cristianos de nuestro tiempo, cristianos que viven en esta parte del mundo, ¿no? Cristianos que, como dice, cristianos de a pie, aquellos que tienen que trabajar día a día para conseguir algo para la mesa, aquellos que tienen que esforzarse, sacrificarse para poder lograr algo en la vida, ¿no? Entonces, Bonhoeffer eh, va a volcar todo ese conocimiento, toda esa experiencia en varias de sus obras, ¿no? Y lo va a respaldar con su vida misma. En su obra Cristo el Centro, Bonhoeffer expone una cristología donde Jesús es el centro. Es el centro de la revelación en el mundo. En prisión, en sus cartas y papeles desde la cárcel, él radicaliza esta perspectiva y señala: Cristo está presente en el sufrimiento del mundo y en el Dios débil y sufriente, dice, que actúa no desde el poder, sino desde la cruz. Este Cristo, solidario con los oprimidos, interpela una iglesia que se ha aliado al poder. Se debe vivir un cristianismo libre de ataduras e instituciones, ¿no? Entonces, miren lo que está diciendo. Hay un pasaje que dice, hay un pasaje también en el libro de los Hechos, y Pedro, ¿no? Pedro dice, hay una frase que dice, ¿no? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y esa frase de Pedro es desafiante, es una frase, eh, vamos a decir, anarquista total, ¿no? Romanos 13, que habla de obediencia a las autoridades, está muy bien, pero lo que dice Pedro es creo yo, que una invitación a la sedición en términos cristianos, ¿no? ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que si hay algo en esta vida y es un dilema para la persona, un dilema que te pone entre hacer caso a lo que dicen, a lo que dice la gente, lo que dice la familia, la sociedad, y lo que tú has entendido, lo que tú has visto en la palabra de Dios. Si encuentras ese dilema entre uno y lo otro, entonces te está diciendo, tendrás que primero obedecer a Dios antes de lo que te pueda, de lo que te pueda decir la sociedad. Entonces, eso es claro para Bonhoeffer, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Jesús es el centro revelador de Dios en el mundo. Entonces, eso es interesante, ¿no? En sus cartas y papeles desde la cárcel, él radicaliza esa perspectiva, ¿no? Entonces él dice que Cristo está presente en el sufrimiento del mundo, ¿no? Cristo es Dios, ¿no? Cristo es Dios, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Cristo, ¿qué haría Cristo ante una situación así, ¿no? Ya, bueno, eso lo tendríamos que cada uno responder. Él dice, este Cristo solidario con los oprimidos interpela una iglesia que se ha aliado al poder. Y ciertamente, eh, en, en Alemania, en Alemania
La Iglesia Católica se alió con el poder. Había un sector católico en Alemania. Eh, y el sector luterano también se alió al poder. O sea que aceptaron las condiciones de Hitler. Aceptaron, ¿no? De ese momento, los, vamos a decir, el Estado nazi tenía total manejo del- de las instituciones religiosas. Entonces, en estas entidades, instituciones, no se podía albergar, por ejemplo, a judíos, no se los podía albergar, ¿no? Porque justamente el gobierno de Hitler los estaba persiguiendo. Pero el mensaje de Dios dice lo contrario, ¿no? Tú no puedes perseguir, no puedes matar. Tú necesitas, tú necesitas eh, pensar en el orden de respetar la vida de los demás, ¿no? O sea, ese es el orden que lo plantea Dios, o sea, que plantea las escrituras. Entonces, es contrario a lo que se está señalando, totalmente, a lo que Hitler demandaba. Hitler demandaba entera obediencia, ¿no? Y las instituciones religiosas se sometieron, ¿no? Por eso es importante señalar. ¿No? Me hace recordar, por ejemplo, me hace recordar cuando llegaron los españoles. Cuando llegan los españoles, eh, cuando Colón llega a Dominica, este, hay una frase que es muy interesante cuando Colón llega a Dominica, ¿no? Y nota los salvajes, los autóctonos, ¿no? Los indígenas que salen a su encuentro, ¿no? Colón los escucha. No, en realidad no sabían ellos. Ellos hablaban otro lenguaje, ¿no? Y lo que observa es que cuando ellos llegan, este, Colón nota de que son gente muy, parecían niños, dice, parecían niños adultos, porque les traían presentes, ¿no? Les traían presentes, como dándoles bienvenida. Y Colón decía, son dóciles, decía, ¿no? Van a ser, va a ser más fácil apoderarse y dominarlos a ellos. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad, esa mentalidad eh, de abuso, esa mentalidad de ver al otro como un objeto para tus planes, para tus objetivos, ¿no? Una mentalidad utilitarista, ¿no? Utilitarista, ¿no? Sin importarte lo que otro piensa, solamente importa lo que uno quiere, lo que uno logra, lo que uno quiere alcanzar, no lo que el otro quiere. Bueno, esa es la misma mentalidad que tenía el gobierno nazi, ¿no? Si no se sometían, sencillamente iban a pasar por situaciones contrarias. Pero ante esa situación está justamente el dilema que te plantea la fe, ¿no? Tú no puedes obedecer a dos señores. O amarás a uno y al otro lo vas a aborrecer. Y los cristianos evangélicos y católicos que vivieron en el periodo de Hitler abrazaron la otra opción, la opción errada, obedecer a Hitler, someterse a su dominio y ser cómplice de las masacres, muertes y asesinatos. Eso no puede suceder. Entonces,
No es que estuvieron confundidos para nada, ellos sabían muy bien. Por eso Bonhoeffer señalaba, ¿no? Hay que seguir a Cristo con radicalidad. A semejantes iniciativas, semejantes este, intenciones, también semejantes posiciones y respuestas, ¿no? Entonces, eh, no se puede responder a una ola creciente de asesinatos, de muertes y de abusos con, con palabras blandas y con posiciones ambiguas. No se puede. Entonces Bonhoeffer decía, no, hay que también responder con radicalidad. Y eso es seguir a Cristo con radicalidad. Ahora, entendamos un poco también sobre la ética y la responsabilidad en tiempos de crisis, ¿no? Hay una obra que es Ética, el libro de Bonhoeffer, marca una maduración de su pensamiento. Bonhoeffer ahí plantea una ética de responsabilidad que parte de la realidad histórica concreta y no de principios abstractos, ¿no? Entonces, hay una ética de responsabilidad. Dice, tú eres responsable, tú eres responsable. Tú eres responsable por lo que te acontece en tu momento histórico. No es por las puras que tú vas a experimentar una situación X. No es por las puras que Dios te pone a un, vamos a decir, a un niño pasando hambre, un niño muriéndose de frío, o a una madre eh, sin poder sostener, eh, qué sé yo, sin poder sostenerse a ella misma de repente, ¿no? Uno no puede ser indiferente. Y más si puede uno eh, ayudar a solucionar esos problemas. Entonces, no es tampoco asistencialismo ni, eh, ni ayuda, ¿no? De por, ayuda así, desinteresadamente y como que si uno siempre tuviera la posibilidad de poder estar ayudando. No, no se trata de eso, se trata de, de que nuestro llamado es justamente eso, de dar solución a múltiples problemas en la sociedad, ¿no? La palabra de Dios nos brinda consejos, nos brinda herramientas, criterios para transformar nuestra mente y dirigir nuestra voluntad hacia situaciones, dirigirnos hacia situaciones de una forma proactiva. ¿Qué quiere decir? Dar soluciones, ¿no? Ahora, las soluciones, ¿cómo las daremos? Ahí está, ese es ya un tema que nos compete y nos convoca en el momento en que tengamos que experimentar y confrontar esa situación. Entonces, para Bonhoeffer, todos estamos llamados a una realidad histórica concreta, ¿no? Y no de principios abstractos. Entonces, acá no sirve las abstracciones, acá no sirve el que, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo a Dios para que él se encargue de esto. Ciertamente Él lo va a hacer, ciertamente eso no es problema nuestro ya. Nosotros no tenemos que dejar absolutamente nada. Nosotros tenemos que hacer las cosas que tengamos que hacer. Que vamos a dar una oportunidad a Dios para que siga siendo Dios. Eso parece ya uh, la psicología a la inversa de Nietzsche. Dios ha muerto porque nosotros eh, lo hemos construido y sencillamente nuestro cristianismo no ha dado la talla al punto de que no puede existir un Dios
en donde haya muerte y miseria, ¿no? Donde la miseria del ser humano sea la imagen y semejanza, ¿no? En ese sentido, Dios ha muerto, ¿no? No puede ser, dice Nietzsche. Es el desencanto. No puede existir superhombres en este sentido, ¿no? No puede existir superhombres eh, desde un cristianismo. Según Bonhoeffer, desde una gracia barata, ¿no? Y desde una abstracción. No puedes, no puede pasar eso, dicen, ¿no? Entonces, una ética de la responsabilidad que parte de una situación concreta no puede recostarse en principios abstractos y sin sentido alguno. Entonces, frente a la tiranía nazi, la verdadera ética cristiana exige actuar en favor del prójimo, incluso si ello implica romper con la legitimidad establecida. Mire, ¿no? Y esto es para pensar y meditar, ¿no? Yo creo que todos los creyentes vivimos en una situación muy similar a la tiranía nazi que vivió Bonhoeffer. Y muchos de ellos, y muchos de nosotros, optamos por una situación plácida, sin involucrarnos mucho, ¿no? Sin mayor aspaviento, y mientras no nos toque, bueno, sigamos así. Entonces, esa forma de contemplar la vida, para Bonhoeffer es sencillamente, no existe, ¿no? O sea, no puede ser un ser humano, no puede ser ajeno al hambre, no puede ser ajeno a la miseria, a la injusticia, no puede ser ajeno a aquello que hace que tu compañero, tu prójimo sufra. No, no puede existir eso, dice Bonhoeffer. No, estamos llamados a solucionar muchos problemas, estamos llamados a, a darle, como cristianos, final a los abusos y a los atropellos. La ética cristiana debe responder a ese contexto, así como Bonhoeffer tomó una opción. Bonhoeffer se insertó, dice, en la resistencia y participó en una lucha contra el nazismo. El amor y la justicia están por encima de normas vacías. Qué interesante, ¿no? Hay que colocar a Bonhoeffer en su contexto, ¿no? Y hay que hacerlo ver. En su contexto, en realidad, su vida coge una dimensión muy responsable, ¿no? Una, una, una dimensión ejemplar, ¿no? Entonces, para situaciones apremiantes, también la respuesta tiene que ser a la altura, ¿no? Y Bonhoeffer dice, ¿no? Una frase clave, ¿no? No basta con ayudar a las víctimas del carruaje, hay que poner un palo en la rueda. Fíjense, ¿no? No basta con promover políticas asistencialistas, ¿no? No basta con ayudarlos una vez o dos veces, ¿no? No, hay que cambiar esas situaciones. Hay que tomar medidas para que no se vuelva a repetir. No es suficiente, no es suficiente la sola voluntad. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Entonces, esto es lo que nos dice Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Dietrich Bonhoeffer. También nos habla
de su participación, su vida nos habla sobre la participación que él tuvo frente al racismo, ¿no? Recordemos que Bonhoeffer viajó a Estados Unidos, al Seminary, al Union College, un seminario bautista de corte donde él fue a estudiar y ahí se desencantó también, dijo, no, aquí no veo progreso de pensamiento teológico, no. Se aburrió y regresó creo que al año, ¿no? Pero al regresar Bonhoeffer, al regresar se lleva una gran experiencia, ¿no? Se dio cuenta de cómo es, porque él visitó en Harlem una iglesia afroamericana y entonces ahí recordemos que esto es más o menos en 1900, a ver, 29, 30, por ahí más o menos, ¿no? 30 es el periodo de segregación que va a experimentar, que experimentaba ya Estados Unidos. Estados Unidos experimentó segregación desde mucho tiempo atrás, racismo intolerante desde su fundación, desde su fundación. Los norteamericanos se han caracterizado por ser racistas, altamente racistas. Yo me he preguntado siempre qué no llegaban misioneros afroamericanos, ¿no? ¿Por qué no han llegado misioneros afroamericanos? Los misioneros que han llegado al Perú, vamos a ponerlo así, en la mayoría han sido gringos, tanto así que la imagen que yo tenía de Estados Unidos es un país de puros gringos. Todos eran blancos, de ojos verdes, azules, celestes, ¿no? Rubios. Nunca imaginé, bueno, te estoy hablando ahora, ¿no? Ya uno después, cuando uno es adolescente, ¿no? Piensa que es así, ¿no? Porque solamente llegaban gringos. Nunca, y luego uno se da cuenta, por estudio, de que Estados Unidos tiene cantidades de población afroamericana, no solamente afroamericanos, tiene también reservistas, o sea, pieles rojas, ¿no? Descendientes de los Cherokees, de los Sioux, de los Apaches, los Jerónimos, ¿no? Pero ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con las misiones afroamericanas, ¿no? Bueno, es obvio, ¿no? Es obvio. Muchas políticas segregacionistas impidieron que hubiese ese avance incluso en la fe, ¿no? Incluso en las iglesias, ¿no? Incluso en las iglesias. Y lo más cercano a un movimiento de fe que involucre la pluralidad de las etnias que hay en el mundo y que hay en todas las naciones, fue este despertar del espíritu que sucedió en la calle Azusa, ¿no? Y nace en una tienda, vamos a ponerlo así, de dominio afroamericano, ¿no? O sea, ese despertar del espíritu, ese despertar del espíritu nace pues en las iglesias de color, como se diría, ¿no? Mal llamadas, cuando tendría que llamarse iglesias nada más. Entonces, no es ajeno al hombre, a la naturaleza del hombre, esto de distinguirse, ¿no? En nuestro país también existe ese racismo tan espantoso, ¿no? No sé por qué tenemos que, vamos a ponernos un cliché cada uno, ¿no? Uno se cree más que el otro por sus rasgos faciales,
¿no? Por sus rasgos étnicos. Y a mí me parece que eso es tan diabólico, tan satánico, ¿no? Y ni en el Evangelio de pie a cabeza, ¿no? Parece que Cristo vino justamente para acabar con esto. Y en la iglesia también existe eso, ¿no? Y lo hemos visto históricamente en la historia de las misiones. En la historia de las misiones hemos visto eso. Y, y no le fue difícil a Bonhoeffer cuando estuvo en Estados Unidos y ser testigo de esta situación justamente en una iglesia bautista afroamericana, ¿no? Que esto lo cambió totalmente. Harlem, ¿no? Eh, hablaba un poquito sobre Harlem, ¿no? Anteriormente, pero esto va a calar también en la vida de Bonhoeffer, ¿no? Entonces para él no va a ser difícil luego distinguir lo mismo que experimentó en Harlem, ese proceso de esa segregación, eh, cuando lo va a volver a ver en la Alemania nazi frente a los judíos, ¿no? Entonces, Bonhoeffer estuvo en contra de la persecución, en contra de, eh, de las políticas segregacionistas y de superioridad racial que tenía Hitler. Entonces él criticó abiertamente, ¿no? la política de segregación racial en el Tercer Reich, ¿no? Y defendió la dignidad del pueblo judío, ¿no? Para él la iglesia debía ser iglesia para los otros, especialmente para los perseguidos, dicen. Y desde su punto de vista teológico, él exigía que la iglesia se identifique con las víctimas y no con los verdugos. Pero y es que la iglesia se ha identificado a través de la historia con los verdugos, con los verdugos. Cuando nosotros nos acercamos a la historia de la evangelización, hablando del catolicismo, cuando llegaron aquí los españoles, pues los curas, los jesuitas, los dominicanos, y la misma iglesia con sus, eh, vamos a decir, con sus encíclicas, ellos justificaban el abuso y el atropello que hacían los españoles a los indígenas, obligando a los autóctonos pues a no rebelarse y y a hacer una vida sumisa, ¿no? De sometimiento total. Quienes lavaban y concientizaban al pueblo, a la gente, eran justamente los religiosos. Mientras los reyes, los virreyes, los mismos religiosos, las autoridades venidas de España, aprovechaban su poder para hacerse de tierras, matar de hambre a los indígenas, someterlos a trabajos esclavizantes arduos, ¿no? Y abusando de su situación en minoría, de su situación en, vamos a decir, en total, qué sé yo, diferencia, ¿no? En total, eh, punto no de comparación, porque los indígenas pues estaban disminuidos no solamente por el maltrato que habían recibido, sino que ellos no tenían ninguna ventaja, ¿no? Ellos estaban en una total desventaja. Y el poder español abusó
les robó sus propiedades, mató a sus familiares, ¿no? Les quitó sus tierras. Pero la iglesia decía, no, no deben rebelarse. La iglesia católica les decía, no, deben de obedecer, porque la voluntad de Dios es que obedezcan, ¿no? A las autoridades, a los reyes. Fíjese, ¿no? En tanto que iba destruyendo su cultura, en tanto que iban destruyendo todo vestigio de, de integridad, todo vestigio de, qué sé yo, de identidad sobre todo, de identidad, ¿no? De, de los pocos que quedaban todavía con el valor para poder levantarse. Entonces, fíjense, la iglesia ha servido durante mucho tiempo como un abogado, no solamente ni como un abogado, no solamente lo defendía, sino concientizaba al pueblo, los indígenas, de que si es que en su mente había alguna idea de rebelión, eso estaba mal, eso venía del diablo, del demonio. Entonces habían tergiversado la realidad, ¿no? La visión que tenían, la mentalidad colonial, colonial que ellos trajeron, pues era una mentalidad absurda y totalmente, invertida, ¿no? A la realidad, ¿no? Quienes eran vamos a decir, quienes eran los abusadores, quienes eran los demonios, quienes eran los asesinos, eran los indígenas, cuando todo había sido al contrario. Entonces, tomando ese caso, tomando ese caso, Bonhoeffer, en su propia experiencia, dice, ¿no? La iglesia debe ser una iglesia para los otros, para los perseguidos, no para los perseguidores. La teología exige, su teología, que la iglesia se identifique con las víctimas, no con los verdugos. Entonces, miren, ¿no? Muchas cosas que podemos uno rescatar de este teólogo que ya empieza a elaborar principios que hoy en día se trabaja bastante, ¿no? Que es la decolonización, ese pensamiento colonialista que ha puesto siempre a los invasores como los pacifistas, los que trajeron la palabra, cuando al final lo que vinieron a hacer fue a saquear, ¿no? A destruir. La relación con el judaísmo y el legado ecuménico. Bonhoeffer se distancia del antisemitismo teológico, aunque inicialmente compartía algunos presupuestos de su tiempo. Evolucionó hacia una postura más abierta. En sus últimos escritos defiende una iglesia que no puede existir si excluye al pueblo judío. Su participación en el movimiento ecuménico le permitió conectar con otras tradiciones cristianas y abogar por una iglesia universal y comprometida por la justicia. Bueno, ese era el pensamiento, ¿no? Esa era la visión, el entendimiento que tenía Bonhoeffer, ¿no? El cristiano debe de estar en favor del perseguido, ¿no? De la víctima, no del victimario. Esa debe de ser la visión que tiene el cristiano, ¿no? Para Bonhoeffer, eh, si uno no tiene una visión, si uno no tiene una respuesta ante situaciones desafiantes, entonces sencillamente no has entendido el mensaje, no has entendido el evangelio y estás optando por una gracia barata, insignificante, sin sentido.
Entonces te está diciendo, no, tú no eres cristiano. Porque ser cristiano, asumir esa identidad, es hacer lo que Cristo hizo, ¿no? Entregar la vida por los demás. Entregar la vida por los demás. Su interpretación es enteramente legítima y aunque algunos digan radical, ese es el Evangelio. El Evangelio es radical, ¿no? ¿O no? El Evangelio es radical. O te dice, hay que seguir a Jesús, pero bueno, aquí no vamos a involucrar esto, no. En estos temas no vamos a trabajarlo. No, eso es engañarse a uno mismo. Eso es creer que podemos nosotros establecer eh, nuestros propios puntos de vista sobre lo que Jesús y sobre lo que los apóstoles nos enseñaron, ¿no? En los evangelios y en las cartas. Ahora, en cuanto a la democracia, libertad y comunidad responsable, aunque Bonhoeffer no teorizó tanto eso, eh, se puede observar que Bonhoeffer se enfrenta ante un gobierno nazi. ¿Qué quiere decir? Un gobierno nazi, ¿no? El gobierno de Hitler es un gobierno totalitarista. ¿Qué quiere decir? Un gobierno totalitarista es un gobierno que, que se impone a la fuerza. Es un gobierno que, se, que no escucha a los demás. Un gobierno que manipula. Un gobierno que no le importa la decisión, ya sea de las minorías o de cualquiera. Lo que le importa a los totalitarismos es ejercer su poder y no para el beneficio de la gente más necesitada, sino para el beneficio de ellos, para el beneficio y eso es lo que hemos visto, ¿no? Mussolini, Benito Mussolini, en la Italia de los 20 y 30, hizo eso, ¿no? Manipuló. Francisco Franco, en España, que fue uno de los periodos más miserables que ha vivido España, ¿no? Lo mismo pasaba en Portugal. Eh, lo mismo pasó, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Lenin, Stalin. Entonces, estos gobiernos de corte dictatorial son los más drásticos e insensibles, muy insensibles. Y lo que traen son, pues, harta muerte, ¿no? Miseria, destrucción. Ahora, les digo una cosa. No es que los gobiernos democráticos sean la panacea o un ejemplo, no. Los gobiernos democráticos también tienen su lado oscuro, tienen sus incongruencias, ¿no? Pero la gran diferencia es que en los gobiernos democráticos la mayoría elige, ¿no? La mayoría señala cuánto tiempo va a quedarse un gobernante y la mayoría determina, ¿no? El periodo que se van a quedar. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Los gobiernos democráticos tienen periodos. En cambio, los totalitaristas, los gobiernos eh, de corte militarizado, se pueden quedar toda la vida, ¿no? Como lo que ha pasado, por ejemplo, en Cuba, lo que ha pasado lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y lo que podría pasar en cualquier país que apuesta por estos líderes de corte autoritario, ¿no? Entonces, Bonhoeffer, en ese sentido, valora la democracia, ¿no? Como un espacio de responsabilidad colectiva, ¿no? Y su idea de comunidad responsable implica una participación activa de los ciudadanos en la vida social y política, ¿no?
Bonhoeffer señala, ¿no?, que los cristianos deben buscar la verdad y el bien común, ¿no? En este sentido rechaza el individualismo y también el colectivismo autoritario, ¿no? O sea, nos debe de importar el resto, nos debe de importar el resto, nos debe de importar porque ese resto es justamente la gente que no tiene representatividad, que no tiene voz, que no tiene voto, es esa gente que necesita ser escuchada, esa gente que comúnmente sufre las consecuencias de situaciones eh, difíciles, ¿no? Como lo que pasó en Alemania nazi. Otra cosa más, este, se puede observar que Bonhoeffer señala, o se puede observar que a Bonhoeffer se lo ha manipulado ideológicamente, ¿no? A Bonhoeffer eh, se lo ha usado en muchas ocasiones para decir algo que él nunca dijo, ¿no? Tras su muerte, Bonhoeffer ha sido como el mártir que ha encabezado revoluciones, ha encabezado movimientos, y muchas veces ajenamente a su ideología, ¿no? Ha sido interpretado por diversos ángulos, ¿no? Como un héroe protestante, un mártir cristiano, un liberal moderno o incluso un conservador nacionalista, ¿no? Esas lecturas parciales muchas veces descontextualizan su pensamiento, ¿no? Eh, entonces lo que nosotros tenemos que señalar es que Bonhoeffer es de un tiempo, de un momento, ¿no? Él hizo lo que hizo en ese momento, eh, y ahí uno puede observar su posición, pero en ese momento, o sea, aquí no hay modelos ni moldes para replicar, ¿no? Eso sería ajeno, eso sería incongruente, ¿no? Una persona tiene que hacer conforme a la situación en que vive. Eso es lo que dice Bonhoeffer, ¿no? ¿Qué te dice la fe, no? ¿Qué te dice tu fe? ¿Qué te dice tu cristianismo, ¿no? ¿Cuál es tu participación, tu respuesta a las situaciones que te apremia o que te exige la vida misma, ¿no? Como cristiano. Entonces, no es que porque Bonhoeffer lo hizo así, ¡buah!, tú también a hacer y vas a tomar las mismas medidas. No, no se trata de eso, ¿no? Yo no creo que Bonhoeffer esté invitándote irracionalmente, con su ejemplo, a hacer eh, con los ojos cerrados y con los oídos también, tomar decisiones como los caballos, ¿no? No, no, no. Aquí las decisiones son pensantes, ¿no? Aquí las decisiones son racionales, calculadas, ¿no? Y las mediaciones tienen que ser altamente políticas y para el bien de todos, para el bien de todos, ¿no? Entonces, yo no creo que la vida y el actuar de Bonhoeffer se pueda ajustar a, a todas las situaciones en donde uno tenga la opción de poder este, tomar una iniciativa radical, ¿no? No, no es así, ¿no? No, porque han habido movimientos en donde han usado a Bonhoeffer para decir, bueno, él lo hizo así, ¿no? Él tomó las armas, cuando Bonhoeffer nunca tomó las armas, ¿no? O él
eh, él confabuló con un grupo, ¿no? Y hay que hacer, no, no. Todo en un contexto, uno podría entender que las decisiones de Dietrich eran decisiones eh, calculadas, eran decisiones calculadas. No se pudo conseguir el objetivo y él tuvo que asumir. Y asumió con su vida porque eso también lo sabía. Pero otra cosa más, de haber sucedido, vamos a poner, otras historias estuviera contando, de haber sucedido, o sea, de haber tenido éxito la operación Valkyria con Stauffenberg a la cabeza, la historia sería otra, ¿no? Pero eso no se cuenta, eso no se calcula porque sencillamente no aparece en la historia, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la influencia de la teología de Bonhoeffer? Bueno, ha tenido influencia en la teología de la liberación. Bonhoeffer ha influenciado fuertemente a pensadores como Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Dorothy Scholl y su opción por los oprimidos, ¿no? Juan Luis II, John Musun, en fin, Mortimer Arias, este, ¿quiénes más? Hay un montón de teólogos, ¿no? Un montón de teólogos. Eh, Leonardo Boff, Leonardo Boff, que han seguido, ¿no? la, la perspectiva de Bonhoeffer, ¿no? Su opción por los oprimidos, su cristología sufriente, Arnulfo Romero, y su ética de la responsabilidad son pilares de la teología de la liberación, ¿no? En América Latina su pensamiento ha servido para articular una fe comprometida con los pobres y la transformación social. Ahora, volvamos a su amigo Karl Barth. ¿Cuál fue la influencia de Barth en Bonhoeffer, no? Fue bastante, ¿no? Especialmente en esa etapa formativa, ¿no? Bonhoeffer adoptó de Barth una visión cristocéntrica radical y una comprensión de la revelación centrada en el actuar soberano de Dios, rompiendo con el liberalismo teológico de su tiempo. Recordemos que el liberalismo teológico de su tiempo eh, había apuntado hacia un actuar del hombre, pero desde la sociedad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el liberalismo teológico había dicho, lo que tenemos que lograr en la sociedad es una transformación. Y la única forma de transformar esta sociedad haciendo, es construyendo, y esto por medio de los servicios sociales. Entonces, fíjense, ¿no? Habían convertido a Dios en un accionar en favor del progreso de la humanidad. Eso había sucedido, ¿no? A la larga se dieron cuenta de que eso no solucionó nada, ¿no? Y se dieron cuenta tarde ya porque había traído dos guerras mundiales. No es que ese liberalismo teológico haya sido el caldo de cultivo, el origen, no, sino que no había hecho absolutamente nada por evitar ello. Habían descansado en la bondad del hombre para poder cambiar el rumbo de la historia y lo único que habían hecho es eh, aletargar un final triste y miserable, dándose cuenta de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo sino empeorar las cosas. Entonces aquí viene la crítica, ¿no?
También Barth dice, también comparte la crítica de Barth a la religión, ¿no? Como construcción humana y plantea la importancia de la palabra de Dios como acontecimiento, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, Bonhoeffer se distanció en algunos aspectos, especialmente al criticar lo que llamó positivismo de la revelación en Barth, es decir, una fe que no se encarna suficientemente en la vida real. Mira, la diferencia, ambos son contemporáneos, ¿no? Muy contemporáneos, pero acá hay una diferencia. Cuando Bonhoeffer estuvo en Estados Unidos, se le invitó a quedarse en Estados Unidos. A Bonhoeffer se le dice, bueno, quédate acá. Estamos hablando de 1930, 1932. Pero Bonhoeffer rechaza quedarse. Y él dice, no, tengo que regresar, porque si me quedo, entonces no voy a tener legitimidad para poder ayudar en la reconstrucción de mi nación, dice. Me tengo que quedar ahora, tengo que ayudar ahora, dice. Pero Bart se fue, Bart se fue. Bart salió de Alemania y se fue a vivir a Suiza. Entonces, fíjense, ¿no? El compromiso de Bonhoeffer es totalmente diferente, ¿no? Bart desde los Alpes suizos, qué sé yo, desde las universidades inglesas, o por donde él estuvo, agarraba una pluma y decía, no, el nazismo es de lo peor. Pero Bonhoeffer desde la misma Alemania, participando en eventos altamente peligrosos, como sería pues la Operación Valquiria, ¿no? Haciendo de espía, fíjense, ¿no? Involucrado pero hasta la coronilla, muy difícil. Ambos teólogos del mismo tiempo, amigos pero distantes en, en responsabilidad. Uno, a Barr se le tiene que obligar a firmar un compromiso frente o contra el nazismo. Bonhoeffer no, Bonhoeffer lo elabora. Va a regañadientes. Pero en fin, aquí hay gran diferencia, ¿no? A diferencia de Barr, Bonhoeffer desarrolló una teología más encarnada, ética y comprometida en el mundo secular, resaltando que Dios no solo está dentro de la iglesia, sino también en el mundo. Entonces encontramos esta situación. Pero hay que señalar también que existen diferencias en la teología evangélica, ¿no? Diferencias con la teología evangélica entre Bonhoeffer, ¿no? Y los evangélicos de nuestros días, ¿no? La teología de Dietrich Bonhoeffer presenta diferencias significativas con la teología evangélica, ¿no? En cuanto a las escrituras, Bonhoeffer no sostenía la inerrancia ni la infalibilidad bíblica, considerando que la Biblia se convierte en palabra de Dios en el encuentro con Él. Es muy similar a lo que Barth decía, ¿no? Barth decía de que solamente por medio de Cristo, decía él, ¿no? Por medio de Cristo, conocemos a Dios, ¿no? Es ahí donde la palabra se vuelve inspirada, ¿no? Esas diferencias que él tenía con que la Biblia contiene o es la palabra de Dios. Ambos son ambiguos en este tema, ambos son ambiguos, ¿no? Podemos nosotros descansar sobre lo subjetivo, ¿no? Lo deja en ese plano, él dice, ¿no? Se convierte en palabra de Dios en el encuentro con Él. Eso es altamente subjetivo. Y no podemos descansar sobre lo subjetivo en este sentido. Ni en Barth ni en Bonhoeffer, ¿no? Ahora, son apreciaciones, ¿no? Son apreciaciones. A diferencia de la visión, dice, a diferencia de la visión evangélica que la considera siempre inspirada y autoritativa. En su cristología enfatizaba la presencia de Cristo en la comunidad,
pero no defendía con claridad las doctrinas centrales, ¿no? Como la divinidad y su obra sustitutiva en la cruz. Entonces, hay diferencias, ¿no? Hay temas ahí para todavía seguramente abordar. Yo veo a Bonhoeffer como un personaje cristiano y con un ímpetu, con una radicalidad de aquellos generales que se honran a sí mismos, ¿no? Que escogen y que cuando tienen una misión, pues no terminan hasta cumplirla, ¿no? No se despiden de ella. Creo que ese es el talante, el perfil de Bonhoeffer, ¿no? Un cristianismo radical, ¿no? No lo voy a juzgar porque en realidad no nos compete, ¿no? Muchos lo han juzgado. Yo creo que además el aporte de Bonhoeffer, su situación, lo lleva a estas medidas, ¿no? Muy poco se ve a veces, ¿no? En ese sentido, pero sí vemos personas que, por ejemplo, misioneros, que entregan su vida total, ¿no? Entregan su vida total, ¿no? El campo de misión de Bonhoeffer, eh, el objetivo de su misión, según lo interpreto, era frenar el nazismo y había que hacer lo que había que hacer. Eh, y le costó la vida. Para otros el objetivo de misión es alcanzar a los pueblos indígenas o salvajes que están en las selvas del Ecuador, del África o que estuvieron, ¿no? Igualmente pierden su vida. Igualmente no solamente su vida, sino la de sus hijos, la de sus familiares, su esposa, ellos mismos. Y díganme, ¿acaso no hay radicalidad en eso? ¿Acaso no hay... Oh, el obrar de Bonhoeffer es ilegítimo. De ninguna manera, de ninguna manera. Creo que Bonhoeffer tenía una interpretación tan suya, tan propia eh, y tan radical del Evangelio que no tendríamos que reclamarle, ¿no? Él no involucró a nadie, él asumió la responsabilidad que tuvo, él lo vio así. Y en realidad, cuando cada uno interpreta el Evangelio, pues lo hace no de maneras diversas, pero muy aproximadas, ¿no? En ese sentido, él tuvo una misión y esa misión la interpretó teológicamente. Por eso es que hablamos de él, por eso es que hablamos de él. Además, en temas como la justificación por la fe, Bonhoeffer daba mayor énfasis a la obediencia activa, lo cual podía debilitar el principio reformado de la sola fe, ¿no? Claro, seguramente, ¿no? La fe sin obras es muerta, del Epístola a Santiago, ¿no? Su ética basada en la responsabilidad justificaba acciones extraordinarias según el contexto, lo que contrasta con la ética absolutista basada en principios bíblicos. Interesante, ¿no? Eh, Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, seguramente era lo que decía Bonhoeffer, ¿no? En cambio diría un cristiano, oh sí, tenemos que hacer, pero no tenemos que hacer nada que incluya alguna violentación de algún principio bíblico, ¿no?
Bonhoeffer diría, no, en este caso habríamos que utilizar una frase que el fin justifica los medios, ¿no? Y otro cristiano, no, eso no podemos usar, dicen. Ahora, finalmente, en su visión de la revelación, influida por la teología dialéctica de Barth, priorizaba el encuentro existencial con Dios, más que las proposiciones doctrinales objetivas, en contraste con la postura evangélica, ¿no? Que afirmaba la suficiencia y claridad de la revelación bíblica, ¿no? Entonces, a Bonhoeffer su interpretación lo llevó hacia una responsabilidad y actitud en modo activo. A muchos de los creyentes, desde su posición e interpretación bíblica basada en los conceptos de la sana doctrina y la teología conservadores, pues los ubica en una posición cristiana evangélica, pero con actitud pasiva, ¿no? Fíjense la diferencia, ¿no?, entre ambos. Conclusión, Bonhoeffer es un testimonio profético de una fe vivida con coraje, inteligencia y compasión en medio del totalitarismo. Su legado interpela hoy a las iglesias y a los cristianos a vivir una fe encarnada a favor de los marginados y en contra de toda forma de idolatría del poder. Comprender su pensamiento es comprender que la teología auténtica no se separa de la praxis ni de la historia. Igualmente no deja de ser una figura compleja y teológicamente polémica para un sector del protestantismo. Esto es un monumento en el lugar donde nació Bonhoeffer, Breslavia, que tiene un torso decapitado, con, eh, siendo de una cruz, ¿no?, antropomórfica, ¿no? Este es el homenaje a Dietrich Bonhoeffer, un monumento en homenaje a Dietrich Bonhoeffer. Bueno, creo que hemos terminado. Espero que pueda servir todo este análisis para poder conocer un poco más sobre eh, los orígenes, los movimientos, los líderes, las influencias que tienen ellos de las ideologías y que han participado o que han originado el que aparezcan nuevas perspectivas, ¿no?, teológicas contemporáneas sobre el quehacer evangélico en nuestros días, ¿no? Ya nos estaremos volviendo a encontrar y a analizar otros personajes. Entonces, que Dios los bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.